La historia, compilada a partir de antiguos testimonios orales transcritos mucho tiempo después, yacen sobre las rocas, las olas salpicándolas, cual focas enfermas, porque son pálidas y las focas son casi todas negras. Al principio creímos que eran focas, focas que cantan. Nunca habíamos oído cantar a las focas, aunque algunos sostuvieran lo contrario. Entonces supimos que se trataba de las grietas. Éramos 3 muchachos. Sabíamos que odiábamos a las grietas, aunque no podíamos recordar nada de nuestros primeros días de vida, ni que nos hubieran conducido a la roca de la muerte, o que las águilas nos hubieran elevado por encima de las montañas. Aquello que vimos nos sorprendió, independientemente de lo que nos habían contado. Es más, estábamos indignados. Esas enormes cosas blancas meciéndose en las olas, con esas grietas horribles que veíamos por primera vez, y mientras mirábamos, de la grieta de una de esas flácidas y lentas criaturas brotó una cosa pequeña y ensangrentada. Nos percatamos de que era una grieta minúscula. Solo después caímos en cuenta de que bien podría haber sido un chorro, uno de los nuestros. Regresamos corriendo, atravesamos la gran grieta de los acantilados, ese abismo con manchas rojizas y brotes rojizos. Corrimos y vomitamos y volvimos a lo largo de la montaña hacia nuestro hogar. Esta es la primera información de que disponemos sobre la visión de las grietas por parte de los monstruos nosotros. No existe modo de confirmarla, pero diría que se trata de un recuerdo anclado en la memoria remota del hablante. Presenta las características de una historia de hace mucho tiempo pulida por constantes repeticiones. No hay en ella nada del salvaje y furioso fragmento que no he copiado por su efervorizada reivindicación de la crueldad, que construye lo primero que sabemos de las grietas. Construir una historia a partir de este tipo de material no resulta fácil, pero a modo de justificación debo decir que raras veces la memoria de las grietas y de la de los monstruos difieren en exceso. A menudo el tono es distinto y en el pasado se pensó que se narraban eventos diferentes, pero en todas las grietas y monstruos o chorros habita la misma historia. Comienzo mi fábula de nuevo. Vivían a la orilla de cálido mar en una isla que en realidad era muy grande, aunque nunca se alejaron de la orilla que ocupaban. Provenían del mar, eran criaturas marinas que se alimentaban de pescado y algas y algunos frutos que maduraban junto a la costa. Se cobijaban en profundas cuevas con suelo de arena, pero caían dormidas sobre las rocas con la misma facilidad que bajo el techo de las grutas. ¿Cuánto tiempo vivieron allí? Y de repente llegamos a un problema fundamental, de hecho a la dificultad principal del historiador. Las grietas ignoraban el momento en que su especie emergió de las olas para respirar aire sobre las rocas y no sentían ninguna curiosidad acerca de ello. No pensaban en plantearse o formular preguntas. Encararon la cuestión, pero eso llegó mucho después. ¿Cuán viejo es vuestro pueblo? Con una pregunta deslumbrantemente insulsa. ¿A qué se refiere? Sus mentes no estaban preparadas para los interrogantes, no sentían ni el más ligero interés. Creían, pero no era una creencia que estuviera dispuesta a defender o argumentar, que un pez las había conducido allí desde la luna. ¿Cuándo sucedió aquello? Miradas prolongadas, lentas, perplejas, salieron de los huevos de la luna. La luna depositaba los huevos en el mar. Se desprendían de una parte de sí misma y por eso en ocasiones estaba llena y brillante y en otras pálida y afilada. Por lo que respecta a su propia capacidad de dar a luz, nunca se lo cuestionaron. Así era como habían sido siempre las cosas. Nada cambiaba, podía cambiar o cambiaría. Pero se trataba antes de un sentimiento de que algo que aclararan no fuese capaz de explicaros ni siquiera mencionar. Vivían en un presente eterno. ¿Por cuánto tiempo? Una pregunta vana. Cuando nació el primer monstruo, simplemente lo consideraron una más de las criaturas deformes que a veces aparecían, pero después llegó otro monstruo, dotado de la misma horrible y perturbadora figura. Los expulsaron a la roca de la muerte, ni siquiera los dieron a los peces, tal vez por superstición, porque pensaban que en el mar los monstruos podían proliferar e incluso nadar hasta la orilla. ¿Podemos hablar de superstición cuando se trata de criaturas que habitaron en una realidad absolutamente irreconocible para nosotros? Creo que el nacimiento de los monstruos fue el primer suceso desagradable e incluso inquietante que se les ocurrió. Sí, había marcas de agua a gran altura en las paredes de las cuevas, grandes olas debían de haber estallado en alguna ocasión, en más de una, pero estas eran criaturas del mar, no hay modo de desentrañar qué sentían frente a esas gigantescas olas. Sus canciones no son una historia o un cuento, sino algo más bien penetrante, parecido al sonido del viento cuando suspira y murmura.
No fue el primer monstruo lo que la sacudió de un sueño. Un brazo o una pierna torcido, una mano deforme, incluso los rasgos borrosos o una cabeza contrahecha. Este tipo de percances eran tristes, pero no una amenaza, como lo fue cuando vieron al segundo, al tercero, y a las sucesivas criaturas con ese asidero de carne protuberante allá adelante, donde ellas abrigaban piel suave, una prolija grieta reviteada con delicado vello, un espanto, y después otro, y luego otro. No se detenía ni un segundo antes de despojarse de estos bebés malnacidos en la roca de la muerte. Estas cosas ahí delante, esas chorreras protuberantes que cambiaban de forma todo el tiempo, oh, horrorosas, repugnantes, habían algo en ellas que... Bien, las águilas se los llevaban y los devoraban, los apartaban de su vista, pero todo había cambiado. Debe de haber sido lo mismo que cuando clavas un asta en una de esas aletergadas criaturas varadas en la playa que se retuerce de dolor al sentirla. Conmoción tras conmoción sufrió esta comunidad de criaturas ensoñadoras, y fue su pánico impotente la causa de su crueldad. Y cuando resultó evidente que los monstruos no iban a dejar de aparecer, una nueva amenaza se cernió sobre ellas. La comunidad se reducía cada vez más. Y temían que la fémina que había dado a luz a un monstruo engendrara otro. ¿Qué pensaban de ella? No existe ningún testimonio que hable de rencor entre estas criaturas. ¿Y ella estaría asustada? ¿Tendría miedo de sí misma? Una mujer que ya había dado luz a más de un monstruo. ¿Se provocaba un aborto cuando descubría que volvía a estar embarazada? No contamos con respuesta alguna para estas cuestiones. ¿Cuánto tiempo duró esa época originaria? Las guardianas de la memoria no nos proporcionan ninguna ayuda. No existe modo alguno de medición, pero podemos hacernos una idea de ese largo proceso. La profunda fosa u hoyo donde sacrificaban a las muchachas estaba repleta de huesos y se trataba de un agujero muy hondo. En su fondo había fisuras y resquicios por donde se habían desprendido las rocas que permitían vislumbrar los primeros estratos de huesos, no frescos y enteros como los de las capas superiores, sino fracturados y en pedazos. Y en la base de este inmenso agujero había una capa de sustancia blancuzca, en polvo de huesos, una capa muy gruesa. Estos huesos deben haber tardado mucho tiempo en convertirse en polvo, por más que los vientos y el agua salada que se filtraba por las horqueadas y agujeros aceleraban el proceso. No parece probable que esta gente que vivía como en un sueño mantuviera cierta regularidad en sus sacrificios o en cualquier otra cosa. Impulsos y ritmos que nos resultan difíciles de imaginar gobernaban sus vidas, pero, aunque no puedan contarse los esqueletos o hacerse una estimación en términos temporales de lo que significan los estratos de polvo, debemos declarar confidencialmente que estamos hablando de largos periodos de tiempo, siglos, de inmutabilidad, de una existencia como la de esos peces que son arrastrados arriba y abajo por las mareas de acuerdo con las fases de la luna. Y entonces el cambio real, el cambio definitivo, el nacimiento de aquellos seres deformes, los chorros, los monstruos, el comienzo de los sufrimientos, la incomodidad emocional, la inquietud, el malestar, la primera conciencia de sí mismas, de sus vidas, solo el comienzo como la ofensa que debe de sentir el pez varado en cuanto el asta lo penetra. Hay una parte de esta historia que tiene que permanecer en la sombra. Sí, las anteriores tentativas de desentrañar el misterio han ofrecido explicaciones más parecidas a un mito que a una posibilidad real. ¿Cómo se originó la comunidad de varones? No podemos creer que las águilas alimentaran a las criaturas con carne cruda y las mantuvieran calientes entre sus plumas. Existe una explicación, hela aquí. Las criaturas defectuosas abandonadas en la roca de la muerte sirvieron de alimento. ¿Durante cuánto tiempo? A las águilas. Y los primeros monstruos también debieron de correr la misma suerte. Pero entonces, cuando no lo sabemos, se fugaron los pequeños de las grietas que éstas habían conservado como mascotas y juguetes. Sabemos que los niños de unos 4 y sin duda de 5, 6, 7 años pueden lograr hazañas de resistencia e incluso de fuerza. 2, 3, 4 pequeños se escaparon de las cuevas sobre el mar. Las águilas, a pesar de que eran muy grandes, de un tamaño mucho mayor que el de las que nosotros conocemos, no podrían haber cargado con chiquillos de esa edad durante largas distancias. Los niños vieron el lugar al que regresaban las águilas a sus nidos más allá de la roca de la muerte, pasando el valle en la cima de la montaña, y la siguieron desde allí. De la cumbre, donde estaban los nidos, no tardaron en marcharse.
Qué aterradores tuvieron que resultarles esos enormes pájaros. Descendieron por la otra ladera hasta el valle donde se encontraba el gran río. Los niños se habían criado junto a los peces, y aquí habían peces también, aunque distintos. Se resguardaron al calor de las cuevas, pero todavía eran pequeños, y cuán inmensamente extenso debió de parecerles el valle en el que se encontraban. ¿Cómo podríamos no admirarlos por su audacia e inteligencia? El río era ancho, profundo, torrentoso, y sin embargo no tenía más remedio que pescar allí. ¿Cómo se cobijaron? De entrada no les resultó posible construir cabañas ni cobertizos, nunca habían visto nada parecido. Habían visto los nidos de las águilas y arrastraron ramas y luego ramas más largas y las apilaron y se refugiaron dentro de cuando cayó la oscuridad. Después se hicieron mayores y más fuertes y comenzaron a colocar las ramas de forma inclinada para alcanzar cabañas. Era un clima cálido, no debían temer al frío. Pero no nos olvidemos de las bestias que moraban en los bosques que se alzaban a ambos lados del gran río. Cómo escaparon de las bestias sigue siendo un enigma. ¿Algún dios o diosa asistió a los pequeños? Pero en sus memorias nunca se menciona intervención divina alguna. Sí, eran los niños de las águilas, pero hasta ahí llegaba la divinidad para ellos. Debemos recordar que los primeros varones sufrieron mutilaciones terribles, de modo sobre el que se preferiría no entrar en detalles. Sus caños recibieron tantos maltratos, fueron objeto de tantos tirones y juegos, que incluso llegaron a cortarle las bolas para jugar. Pero ante todo, nunca habían conocido la ternura o el cuidado maternal. Sus madres los habían alimentado, siguiendo las órdenes de las féminas ancianas, pero de mala gana, y nunca lo suficiente. Podríamos atenuar esta dolorosa historia imaginando una grieta que sintió cierto afecto por su bebé fallido y que se habría visto obligada a ocultar sus sentimientos, permitiéndose solo tímidas caricias y cuidados. Y eran duras y tenaces y diestras a la hora de evitar las atenciones. Pequeños esmirriados, pero fuertes y valientes, con pocas posibilidades de sobrevivir y que por lo menos ya no estaban al alcance de sus torturadoras, las grietas. Entonces sucedió algo extraordinario. Las águilas trajeron algunos varones abandonados en la roca de la muerte, hambrientos bebecillones, pero sin mutilar. ¿Y cómo iban a alimentar a estos pequeños? No solo habitaban los bosques peligrosos animales salvajes, también los había amigables. Los pequeños vieron ciervas con sus cervatos, y lo más probable es que recibieran las primeras lecciones de amor maternal observándolas junto a sus crías. Con cautela se acercaron a mirar. Las ciervas se mantuvieron firmes, despreocupadas. Ningún animal tenía motivo para temer a nuestro género, y además era pequeño y estaba necesitado. El niño acarició la suave piel de la cierva mientras el cervato cabeceaba o se lamía las patas. Entonces la cría comenzó a mamar, y el pequeño arrodillándose lo imitó. La cierva, quieta, volvió la cabeza y lo lamió, y así es como comenzó la intimidad entre los niños y las ciervas. Había una canción al respecto, somos los niños de las ciervas, pero no resulta tan fascinante como las que hablaban de las águilas. Cuando los recién llegados clamaron y gritaron y los pequeños se percataron de que debían alimentarlos, nada podría haber resultado más natural que llevarlos junto a las ciervas, que pronto aprendieron a tumbarse con las criaturas a su lado. ¿Y qué sacaban ellas de todo esto? Especulemos. Considero que los animales son más inteligentes de los que creemos. Bien mirado, fue una loba la que amamantó a nuestros antepasados, Rómulo y Remo. Su estatua con las dos criaturas goza de gran estima entre nosotros. Lo más probable es que este vínculo se genera por la terrible necesidad de los bebés, que ansiaban aquello de que carecían y que las ciervas y la loba tenían en abundancia. La necesidad inspira esta respuesta. Y porque las águilas se aficionaron a salvar criaturas y llevarlas por encima de las montañas hasta donde estaban los muchachos, en vez de devorarlas, por una razón. Los muchachos pescaban para las águilas, colocaban las presas sobre la hierba y los pájaros inmensos, después de haber entregado su carga de bebés gritones. Se detenían ante los peces, enormes peces, y comían allí mismo, y a menudo aparecían entre cada entrega de criaturas para recibir el alimento. O se llevaban un pez o parte de él. Habían peces muy grandes en el río, hasta lo alto de la montaña para sus polluelos. Y la segunda oleada de monstruos o chorros no carecía de madre, pero las ciervas los lamían y acariciaban y alimentaban, y a veces los niños jugaban con los cervatillos como si ellos mismos lo fueran. Las criaturas hambrientas y las ciervas tenían que tumbarse en el suelo. No había vasijas ni recipientes por aquel entonces.
Pronto, sin embargo, usaron las conchas de río como utensilios. En el río ni por asomo habían tantas algas como en el mar, pero estos niños se convirtieron en muchachos fuertes y la playa no quedaba lejos para ellos. La orilla a la que llegaron estaba a cierta distancia de la de las grietas, aunque era su continuación. Durante mucho tiempo los muchachos ignoraron que de haber seguido en determinada dirección a lo largo de las playas, ellos tenían playas, las grietas solo lisas y cálidas rocas, se habrían encontrado con sus perseguidores. Volvieron del mar con su surtido de algas y crustáceos y algunos pescados, y las criaturas recién llegadas se alimentaron muy bien tan pronto como dejaron la leche, y ofrecieron algas a las amistosas siervas y les gustaron, y carne de pescado y crustáceos, pero estos no fueron de su agrado. Debió de ser duro para los muchachos mantener alimentados a los bebés, incluso con la ayuda de las siervas. Las águilas cada vez traían más monstruos y estos no estaban mutilados. Las aves encarnaban a peñas altas donde podían observar a las grietas y sus rocas, y tan pronto como aparecía una nueva criatura, se abatían sobre ella y la salvaban y se la llevaban por encima de la montaña. Todavía quedaban algunos chorros en las cuevas, creemos, pero no es fácil retener como prisioneros a niños enérgicos a no ser de que estén atados. Algunos lo estaban, pero armaban tal escándalo con sus berridos que cuando escaparon corriendo guiados por los enormes pájaros, las féminas ancianas se sintieron aliviadas. Ya no se quedaron con más pequeños como mascotas, y las grietas volvieron a sus antiguas prácticas. Todo monstruo que las águilas no les arrebataran al nacer era abandonado en la roca de la muerte donde al momento se hacían con él. Pronto se constituyó una comunidad de jóvenes varones, no sabemos cuántos, pues los cronistas no tenían interés por los datos, y pasó el tiempo, y los primeros en llegar se habían convertido ya en jóvenes fornidos, preocupados por todas las preguntas que se hacían sobre su equipamiento de turbos y protuberancias. Sí, sabían que el turbo servía para orinar. Los hombres no podían confiar en llegar ancianos, no mientras se dedicaran a entrar y salir de ese amenizado río torrentoso y permanecieran tan cerca de los animales salvajes que habitaban entre los árboles. Uno de ellos murió de una enfermedad o de un accidente. Los cronistas no lo especifican. Lo que sí refieren es que esta muerte suscitó un interrogante. Se percataron de que debían suponer que morirían, y entonces, ¿quién los iba a reemplazar? Las grietas tenían el poder de dar a luz, pero ellos no. En cuanto a los chorros, y es que prefiero este término al de monstruos, por lo menos es más fiel, comenzaron a angustiarse por el suministro de criaturas con que los abastecerían las águilas. Y si las águilas dejaban de traer varones de la montaña, una vez planteada la pregunta ya no iba a desaparecer. En su orilla, y algunos de los muchachos la recordaban bien, las grietas daban a luz. Sin las grietas no habría quien llegara en esas garras de las águilas, no habrían más chorros. ¿Cuánto se prolongó este periodo de preguntas y dudas? No tenemos la menor idea. Las canciones de los primeros hombres eran historias o algo así. Hablaban de su época con las grietas y las crueldades quedaron bien registradas. Las había que relataban la huida del dolor y el miedo hacia el valle con que las águilas eran sus amigas. Las hierbas les proporcionaban leche y el río y el mar los provenía de pescado. Contaban con un cobijo mejor que aquellos primeros montones de ramas. Eran valerosos y fuertes y sanos, y su número era cada vez mayor, pero no poseían el don de dar vida. Eran feroces e inquietos estos primeros hombres, nuestros ancestros tan lejanos, y su naturaleza los llevó a adelantarse en las profundidades de los bosques, y comenzaron a conocer por lo menos una parte de su isla, que era grande, aunque no tuviera conciencia de ello. Hallaron bosques inmensos y espaciosos, profundos y caudalosos ríos, y en sus afluentes pequeños riachuelos, agradables colinas, apacibles costas. Esto fue lo que encontraron aquellos primeros exploradores. Aprendieron a observar a los animales salvajes y a evitarlos, y poco después a matarlos para comer. Nunca dieron muerte a las ciervas, sus amigas, que para ellos estaban asociadas a la dulzura y a la bondad y a la lactancia. Se sabían superiores, mejor alimentados, con mucho más espacio en el que moverse de las grietas, que nunca habían abandonado su costa. Se sentían atormentados por las demandas de su virilidad, pero ignoraban qué era aquello que anhelaban. Todos los ardientes y estratagemas para aplacar su apetito sexual estaban en su haber, incluido el uso de ciertos animales. No las siervas, no se habrían visto capaces de usar para tal fin a sus dadoras de leche, a sus madres de hecho, pero no tenían palabras para madre y padre. ¿Cómo habrían podido tenerlas?
No sabían que ellos mismos eran o podían llegar a ser padres, y no eran siervos aunque amaban a las siervas. ¿Conocían la palabra amor o pensaban en ello? No lo creo. A menudo pensaban, y cada vez con mayor premura y curiosidad, en las grietas, que vivían exactamente donde siempre habían estado y no demasiado lejos. Lo que resultó ser una distancia infranqueable para los niños, ahora ya no era gran cosa. Para las grietas, las caminatas hacia las montañas de las águilas eran imposible porque nunca habían pensado en realizarla. La simple idea de caminar hasta allí, escalar y ver qué había al otro lado no se les había ocurrido jamás. No sabían que en la otra ladera de la montaña se abría el espléndido valle donde habitaban los monstruos. Nunca se les había pasado por la cabeza pensar en ello. Ojos que no ven, corazón que no siente, no existe mejor ejemplo. Por aquel entonces las dudas se apoderaron de ellas y el temor. Su número decrecía con rapidez. Nunca habían sido muy numerosas. Su regulador instintivo interno se ocupaba de ello. Algunas cuevas estaban medio llenas, pero pronto otras se quedaron vacías. Solo media docena de las cuevas estaba ocupada y las antiguas distinciones entre pescadores, tejedoras y redes, y todas las demás se fueron difuminando. Vigilaban, se preocupaban por las criaturas que eran grietas y recibían a chorros incluso con mayor adversión. A buen día, dos muchachas jovencitas, tumbadas sobre su roca preferida, medio dentro, medio fuera de las olas, observaron a cierta criatura marina mientras penetraba con su tubo a otra de su especie y despedía una nube de huevos blanquecidos. Sintieron que les había sido concedida una revelación, tal vez el gran pescado mismo, y se dirigieron a las féminas ancianas y les explicaron lo que habían visto y lo que consideraron una verdad. Taparon con lenta y tranquila mirada de aquellos ojos que nunca había turbado el pensamiento, aún se habían conocido la inquietud, y no importa cuán persistentes fueran esas jóvenes grietas al exponer que los monstruos debían de tener un uso, nada iba a convencer a las ancianas, incluso en el supuesto de que hubiesen llegado a entender correctamente a aquellos que les habían contado. La vez siguiente que nació monstruo, esas dos se lo arrebataron a la madre y se lo protegieron de las águilas y examinaron la horrible cosa que lo afeaba. Se percataron de que el tubo no difería de aquel pez. Después de frotarlo se endureció, pero no emitió ninguna nube de huevos. El bebé gritó. El águila, expectante tras la roca, se cernió y desplegó las alas en la cara de las muchachas, tomó a la criatura con delicadeza entre sus garras y se la llevó. Pero no ahuyentó consigo las preguntas y las dudas. Así pues, las dos comunidades pensaban la una en la otra, a pesar de que las grietas ni siquiera soñaban con franquear la roca de la muerte hasta la montaña e ir más allá. Por lo que respecta a los muchachos, que cada día avanzaban más en la exploración de su parte de la isla, el miedo a las grietas los mantenía bien lejos de aquellas rocas y cuevas de las que habían escapado. Algunos subieron a la montaña en la que se encontraban las águilas y desde allí observaron la costa, donde pudieron ver una multitud de pequeñas manchas blancas sobre las rocas oscuras como de costumbre. Las grietas estaban tumbadas medio dentro, medio fuera de las olas. Pero los muchachos no descendieron por esa ladera, pues tenían demasiado miedo. Algunos corrían a lo largo de las colinas rocosas, detrás de la costa, donde si hubieran persistido habrían dado con las grietas, pero siempre se detenían en el lugar donde pudiese ocultarse, lo suficientemente cerca para ver qué hacían las féminas. Y la verdad es que no hacían demasiado, solo holgazaneaban y bosteceaban, nadaban un poco, sacudiendo los largos cabellos sobre los hombros para secarlos y volvían a nadar. Eso del largo cabello es una invención mía que se basa en una mención muy posterior a esta época. Tal vez las primeras grietas fueran tan suaves como las focas, pero puede que después de les creciera el cabello obedeciendo a algún imperativo del que apenas fueran conscientes. El historiador. Las grietas pasaban todo el día, los días, muchos días de este modo sin hacer nada, tal y como comprobaron los muchachos. Se cansaban de observarlas, pero a veces volvían irresistiblemente impelidos. Su apetito los empujaba y un día vieron a una joven grieta caminando sola junto a las olas no muy lejos de donde ellos estaban. Se detuvo, dándoles la espalda a los observadores, apoyando la cabeza sobre las manos y contempló las olas. Esta descripción de la muchacha sola, a las grietas no les gustaba estar solas. Paseando tranquilamente por la playa da a entender que era una de las nuevas grietas en las que un nuevo tipo de desarrollo estaba floreciendo. Ese día había 4 muchachos, o chorros, en las rocas más altas. Un impulso se apoderó de ellos y descendieron con cautela hasta quedar detrás de ellas, sin saber muy bien qué pretendían. Y entonces,
La proximidad de ella, el apetito de ellos, superó el miedo que les provocaba y se precipitaron sobre la grieta y en un instante la habían tomado por los brazos y se dirigían corriendo con ella de vuelta hacia el valle. Ella emitió unos pocos gritos de queja, tenía la voz tomada por el miedo, no estaba acostumbrada al pánico, al sobresalto y lo más probable es que nunca antes hubiera gritado o chillado. La conmoción la condujo a la conformidad. Era más alta, más corpulenta que ellos, pero no era más fuerte que esos 4 muchachos robustos y bien musculados. La hicieron correr mientras proferían gritos de triunfo, pero también de miedo. Tenían a una grieta allí mismo, y siempre se les había enseñado a temerlas profundamente. Corrieron con un gran techo desde el lugar de la playa donde la habían encontrado a lo largo de la costa. Después, a través de las colinas rocosas hasta el gran río, antes de que éste se convirtiera en estallidos de espuma en los mares, iban por la orilla del río siempre corriendo. La muchacha había comenzado a gritar violentamente con una voz desacostumbrada. Le llenaron la boca con un puñado de algas. Ahora, exhausta de correr, medio ahogada por las hierbas, gemía y jadeaba, y entonces al fin llegaron al valle donde vivían los varones. Estaban del otro lado del río, lo cruzaron nadando por donde las olas bajaban con menos furia. No fue difícil para una muchacha que había nadado y jugado en el agua desde su nacimiento. Apareció en medio de un enorme grupo de monstruos a los que había visto de bebés, mientras los mutilaban o en el breve lapso entre su nacimiento y en el momento en que las águilas se los habían llevado. Los había de todos los tamaños, algunos niños, algunos más allá de la madurez, y estos últimos eran los más lacerados, pues habían servido de mascotas. Al verlos allí desnudos, a estos monstruos apuntándola con sus chorros, escupió las hierbas y gritó, y esta vez fue un verdadero grito como si lo hubiera hecho con toda la vida. Uno de sus captores volvió a taparle la boca con las hierbas y otro le ató las manos con una liga, con torpeza y despacio porque era la primera vez que le ataban las manos a alguien, ya que nunca habían tenido a nadie cautivo o prisionero. Y ahora los instintos desaforados a los que habían dado rienda suelta a menudo inconsistentemente se encendieron de repente entre la multitud de varones y uno de los captores tumbó a la mullida y escurridiza fémina y en un momento ya tenía el chorro dentro de ella. En un instante lo sacó y otro ocupó su lugar. La violación masiva continuó y continuó. Alimentaban un hambre que parecía que nunca iban a saciar. Algunos muchachos que habían penetrado en el bosque para recoger fruta regresaron, vieron lo que estaba sucediendo y muy pronto lo entendieron y se sumaron. Ella ya no se retorcía ni daba puntapiés ni gemía, sino que permanecía quieta y entendieron, pero no de entrada, que estaba muerta, y después, pero no de entrada, que la habían matado. Se dispersaron sin mirarse, avergonzados, a pesar de que no sabían lo que eso significaba, y la dejaron allí. La noche fue larga y espantosa, y por ese entonces ya les repugnaba lo que había ocurrido. A pesar de sus flácidos chorros y la sensación de descanso, relajación y sosiego, daban respuesta a preguntas que los habían estado atormentando en algunos casos durante años. Habían matado, y era la primera vez que lo hacían sin un motivo. A la luz de la mañana, ella seguía tumbada sobre la hierba, junto al río, sucia, ultrajada, apestosa por las secreciones de todos ellos, acusándolos con sus grandes ojos vacíos. ¿Qué iban a hacer? ¿Llevarla hasta donde las águilas pudieran encontrarla? Pero algo les impidió hacerlo. Al final, cargaron el rígido y mugriento cuerpo hasta la orilla del río donde el agua corría más rápida y la tiraron y la observaron retorcerse entre los remolinos en dirección al mar. Este fue el primer asesinato que cometió nuestra especie.